Bien, compañeros, vamos a comenzar con un ejercicio, ¿no? Del tema de gases de la materia de termodinámica. Este sería ya el tercer ejercicio que vamos a realizar. Bien, el ejercicio dice así. La masa de 0,198 metros cúbicos de cierto gas a 14,1 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 29,4 grados centígrados es 4,34 kilogramos. Calcular la constante de gas y su peso molecular si el estado de este gas se cambia hasta que la presión sea 6,33 kilogramos sobre centímetro cuadrado y la temperatura de 65,5 grados centígrados. ¿Cuál será su volumen? Nos dice. Bien, vamos a comenzar con los datos que nos da. Nos da un volumen 1 de 0,198 metros cúbicos. A una presión, nos da una presión 1, ¿ya? De 14,1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y nos da una temperatura 1 de 29,4 grados centígrados. Y nos dice que la masa es 4,34 kilogramos. Nos pide calcular la constante de gas, que sería la R, ¿ya? Y el peso molecular, M, ¿no? Nos dice, si el estado de este gas se cambia hasta que la presión sea, nos da una presión 2, ¿ya? De 6,33 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también nos da una temperatura 2 de 65,5 grados centígrados. ¿Cuál será su volumen? Nos dice. Entonces, ya, este dato, que es, ¿no? Constante, la constante de universal de los gases, ¿ya? Que es 847,58 kilogramos sobre kilomol grado Kelvin. Es una constante que vamos a utilizar para hallar el peso molecular. Ya, entonces comenzamos. Primeramente nos dice calcular la constante de gas. Entonces utilizamos la fórmula de presión por volumen es igual a masa, constante de gas y la temperatura. Bien, de aquí vamos a despejar lo que es la constante de gas, ¿no? Entonces nos va a quedar presión por volumen, ¿ya? Sobre la masa por la temperatura. Entonces, aquí vamos a la presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Entonces lo que hacemos es reemplazar a nuestro despeje. La presión 1 tenemos aquí 14,1, ¿no? Entonces, como vamos a trabajar con el volumen está en metros, ¿no? Entonces, transformamos centímetros a metros, ¿ya? Para trabajar con las mismas unidades. Entonces, 14,1 por 100 al cuadrado, ¿no? Y nos da 141.000. 141.000. Ya. Va a ser kilogramo metro cuadrado. Ya no centímetros, ¿no? Entonces, bien. Aquí ya tenemos la presión 1 que es 141.000. Por el volumen 1 nos dice el volumen ya está en metros, entonces solo reemplazamos 0,198 sobre la masa, que está bien en kilogramos, ¿no? 4,34 por la temperatura 1 que es 29,4. Entonces para convertir a grados Kelvin sumamos más 273.
29.4 más 273. Nos da una temperatura de 302.4. 2.4 grados Kelvin. Aquí 302.4. Listo. Aquí vamos a tener la constante de gas. 141.000 por 0.198 dividido entre 4.34 por 302.4 y nos da un resultado de 21.27. Ahora las unidades, ¿no? La presión, aquí van a ser las unidades. La presión tenemos en kilogramo sobre metro cuadrado por el volumen que está en metros cúbicos. Y abajo tenemos la masa que está en kilogramos, ¿no? Y la temperatura que está en grados Kelvin. Ya. Ahora, metro cuadrado con el 3 se van y nos quedaría kilogramo metro sobre kilogramo grado Kelvin. Y listo, ya tenemos el resultado de la constante de gas, ¿no? Bien, ahora seguimos al otro que nos pide el peso molecular. Aquí vamos a hacerlo. El peso molecular, ya, primeramente, para hallar el peso molecular, primeramente vamos a hallar de esta fórmula, que es la constante de gas molar, ¿no? Es igual a la constante de gas por el peso molecular, la constante universal de los gases, ¿no? Entonces, despejamos lo que es M, el peso molecular, porque eso nos pide hallar, ¿ya? Despejamos y nos va a quedar así, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el dato y solo vamos a reemplazar aquí 847.58, ¿no? Sobre la constante de gas R, ¿no? Que es 21.27, lo que hemos hallado. 21.27. Ahora, las unidades, ¿no? Aquí vamos a hacerlo. Las unidades, primeramente de la constante de gas molar, ¿no? La constante universal de los gases es, aquí tenemos kilogramo metro sobre kilomol grado Kelvin. Y abajo tenemos de la constante de gas, ¿no? Entonces aquí tenemos kilogramo metro sobre kilogramo grado Kelvin. Estas son las unidades en la cual aquí kilogramo, no, aquí kilogramo metro con kilogramo metro se van, grado Kelvin con grado Kelvin, ¿no? Nos quedaría kilogramo sobre kilomol. ¿Por qué? Medios con medios, el medio va en el denominador y extremos va en el numerador. Entonces, extremos, aquí ya no tenemos nada, pero aquí tenemos kilogramos, ¿no? Kilogramo sobre kilomol. Listo. Y el peso molecular nos va a dar 847.58 dividido entre 21.27 y nos da un resultado de 39.85. Ese es el peso molecular, ¿no? Ya, ahora nos pide el volumen 2, ¿ya? Aquí ya tenemos el volumen 1 y entonces nos pide el volumen 2, ¿no? ¿Cuál será su volumen aquí? El volumen 2.
de esto hemos llegado a la constante de gas, peso molecular. Ahora nos falta el volumen 2. Bueno, vamos a ir con esa fórmula de presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. De esta fórmula despejamos el volumen 2. Volumen 2 es igual, ¿no? Presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1. Ahora, este está dividiendo, pasa a multiplicar, temperatura 2, multiplicar. Y el que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces la presión 2, ahí. Entonces tenemos la presión 1, tenemos el volumen 1, tenemos temperatura 2, presión 2 y temperatura 1. Solo es reemplazarlo. El volumen 2 va a ser igual a presión 1, aquí, 141.000. Por el volumen 1, que sería 0.198. Y por la temperatura 2, que aquí en grados Kelvin, ¿no? Más 273, 65.5 más 273. Y nos da 338.5 grados Kelvin. Entonces 338.5 todo sobre la temperatura 1, 302.4 por la presión 2, aquí igual, ¿no? La presión 2 tenemos que llevar a unidad de metro y no centímetros. 6.33 por 100 al cuadrado. Y nos da una presión de 63.300 kilogramos sobre metro cuadrado. 63.300. Y listo. El volumen 2 nos va a dar. Ahora las unidades. La presión. Aquí van a ser las unidades. Ya. La presión 1 está en kilogramo sobre metro cuadrado. Por volumen está en metros cúbicos, ¿no? Y la temperatura 2 está en grados Kelvin. Aquí abajo está en temperatura, temperatura, ¿no? Aquí, grados Kelvin. Y la presión en kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, bien, kilogramos sobre metro cuadrado con kilogramos sobre metro cuadrado se van. Ahora, Kelvin con Kelvin se van y nos queda en metros cúbicos. Entonces, operamos 141.000 por 0.198 por 338.5 dividido entre 302.4 por 63.300. Y tenemos un resultado de 0.49. Y listo. Ya hemos hallado el volumen 2, ¿no? Y con eso ya hemos terminado lo que es el ejercicio 3. Bien, se dan cuenta que solo es aplicar bien las fórmulas y hacer el correcto, ¿no? El despeje. O sea, aquí en esta fórmula tenemos que hallar el volumen 2, hemos despejado el volumen 2. Y aquí igual, la constante de gas, ¿no? Entonces, como ven, no es tan complicado. Bien, espero que les haya servido este ejercicio. Nos vemos hasta la próxima.